Hola, hoy vamos a hablar sobre nichos de contenido y vamos a ir desde lo más básico hasta lo más complejo, es decir, vamos a ir desde qué es un nicho de contenido hasta cómo de específico debería ser tu nicho de contenido en tu cuenta. Empecemos con qué es realmente un nicho de contenido. Seguro habéis visto en Instagram o en TikTok que algunas cuentas, por no decir todas o la gran inmensa mayoría, hablan únicamente de una o dos temáticas. Por ejemplo, habréis visto personas que son mecánicos y hablan únicamente sobre automóviles, personas que son médicos o cardiólogos y únicamente hablan sobre su día a día como especialistas del corazón. Entonces, cada una de estas categorías se podría considerar un nicho o sector y es muy importante que escojamos dónde nos queremos situar. Vamos con ello. Este 2025 hemos visto un cambio a nivel de nichos que ha sido muy clave y es que ahora mismo hay dos formas de posicionarse. Dentro de los nichos de contenido, ahora mismo habría dos vertientes. Uno, y lo que se venía haciendo hasta ahora, que es la vertiente generalista. Que la vertiente generalista sería lo siguiente. Imagínate que tú eres ortodoncista especializado en Invisalign para niños. Si quisiéramos ser menos específicos, nos iríamos a ortodoncia, que aquí podríamos englobar todos los tipos de ortodoncia, brackets, ortodoncia invisible y cualquier grupo de edad. Iríamos desde niños hasta personas muy senior, con cualquier tipo de patología y con cualquier tipo de tratamiento. Si quisiéramos hacerlo bastante más genérico, el siguiente paso sería irnos a dientes. Y si quisiéramos hacerlo aún más genérico, nos iríamos a salud. Vale, esta era como la tesitura con la que estábamos hasta ahora. Es decir, tú tratas salud, eres odontólogo, es decir, estás especializado en dientes, pero dentro de tu especialización escogiste ortodoncia y en tu vida laboral te has especializado como ortodoncista con Invisalign para niños. Hasta ahora, si yo hubiera tenido que escoger tu nicho, te hubiera dicho que te centraras en dientes. Y esto sería para mí la opción correcta según el contexto del nicho. Pero vamos a la segunda opción. ¿Qué otra vertiente tendrías? Tendrías la vertiente específica y nos vamos a seguir yendo por el nicho de salud. Salud, nutrición, mujeres que quieren perder grasa. Hoy en día, sobre todo si estáis en Instagram, habréis podido ver que hay mucha gente que ya no se centra en nutrición, porque anteriormente, si hubiéramos tenido todo este abanico, hubiéramos dicho, igual que antes escogía dientes, aquí escogería nutrición. Pero si nos queremos ir a una vertiente más específica, nos podríamos ir a nutrición para mujeres que quieren perder grasa. Y esta sería la segunda opción de categorizarnos como nicho, especializarnos al máximo. Ahora bien, si no tienes ni idea, empiezas desde cero, ¿cómo creo que podría ayudarte a escoger en tu caso individual? Si tu nicho, independientemente del interés previo, no está muy explotado, y aquí no estamos refiriendo únicamente a TikTok e Instagram, es decir, si en la vida real está ultra explotado, la competencia es ultra agresiva, pero en TikTok e Instagram tus colegas no están haciendo nada, cuenta como que no está explotado. Si tu nicho no está explotado, me iría a generalista. ¿Por qué? Pues porque por norma vas a tener muchos más temas de los que hablar y vas a poder generar una autoridad mucho más inmensa, que es algo que honestamente te ayuda a lo largo del tiempo. El hecho de que con Almudena, que es nuestra segunda clienta, que es ortodoncista especializada en Invisalign, decidimos centrarnos en todo lo que tenía que ver con los dientes. Hemos hablado de periodontitis, de endodoncias, de caries, de todo lo que había que hablar con dientes. Tengo que decir que en una estrategia 2 años vista, ser generalista te permite hablar sobre muchísimos temas y crear más contenido de más vídeos en el sentido de volumen, que sean muy diferentes, que la persona pueda acumular mucho más tiempo visto y que consigamos, teniendo muchos temas de los que hablar, no ser repetitivos. Es decir, no te estoy hablando cada día de lo mismo, no estoy siendo cansino. Cada día te cuento una cosa diferente, me posiciono como autoridad y prácticamente es una marca personal con un 20%, con un 10% de venta. Por lo que para mí, a nivel general, me gusta más. Es decir, yo sigo siendo conservadora a día de hoy de que a nivel estrategia largoplacista suelo preferir ser generalista, porque me permite a largo plazo hablar sobre más temas sin repetirme y sin ser cansina. La verdad es que cuando entramos a trabajar con Almudena, la mayoría de contenido que había sobre brackets, los alineadores no estaban muy explotados y a largo plazo es que nos hubiera costado muchísimo hacer 12 vídeos al mes durante 2-3 años si realmente únicamente hubiéramos podido hablar sobre ortodoncia invisible, porque realmente es muy fácil hacerse repetitivo. Entonces, si tu nicho no está muy explotado, y cuando digo explotado me refiero a nichos que realmente digas, es que no cabe una condenada receta más de brownie en TikTok, en ese sentido de que realmente haya muchísimas personas cada día subiendo cosas sobre tu nicho de forma continua. Ahora sí, ese es el motivo por el cual yo suelo preferir generalista. Si tu nicho es de mucho interés y está muy explotado, porque de nada me sirve que me digas, es que mi competencia no para de crear contenido. Si tienen sus vídeos 500 visitas, no me sirve. Es decir, estamos hablando de interés, en el sentido de que tiene que tener mucho interés y tiene que estar muy explotado. Solo en ese caso te diría que te especifiques y no obligatoriamente. Es decir, si eres nutricionista y punto, y no tiene por qué ser obligatorio. Es decir, puedes tener un nicho de mucho interés, muy explotado e irte a un generalista. La ventaja de lo específico es que aunque acabes siendo más repetitivo y más cansino, sí que es verdad que en un periodo de 3-5 meses, en corto plazo, desde que el usuario te conoce hasta que el usuario te compra, puedes tener un flujo de compra más corto. Es decir, generas una autoridad a nivel específico muy elevada. Me explico. Tú te vas a salud, ¿vale? En salud. Te vas a hormonas, porque eres endocrino, ¿vale? Pues tú te puedes ir a hablar de salud hormonal para mujeres con SOP o con síndrome de ovario poliquístico. Y tú puedes hacer una cuenta entera que sea de salud hormonal. Esto es una realidad, te puedes especificar a nivel cortoplacista
te da una autoridad que es gigantesca y que es muy rápida, que es inmediata, que es algo a tener en cuenta. Aquí para mí tienes que ser muy consciente de cuál es tu especialidad y de que a un usuario normal cuánto o en qué medida le puede interesar. Es decir, ¿cuántas personas tienen SOP? Vamos a buscarlo. Tienen entre el 5 y el 10% de mujeres. Vale, pues te diría, oye, con SOP no, pero ¿cuántas mujeres tienen algún problema hormonal en España? Se estima que hasta un 80% de población, de hombres y mujeres, sufrirá algún tipo de desajuste hormonal a lo largo de su vida. Un SOP es entre un 6 y un 13 y aproximadamente el 20% de la población femenina española se encuentra en una etapa menopáusica y entre el 10 y el 15 padece de endometriosis. Entonces, si me pongo a hablar de endometriosis y ovario poliquístico, realmente estoy hablándole a entre el 20 y el 30% de las mujeres. Es un buen grueso. Y si me pongo a hablar de cuántas personas fuman en España, se estima que entre el 17 y el 33% de la población fuma. Es decir, le estoy hablando a un tercio de la población. Si tienes algo ultra específico que realmente le interesa al 1% de la población, te diría que fueras generalista. Por eso creo que es muy importante que nos basemos en datos a la hora de tomar decisiones. Es decir, si me dijeras ahora salud hormonal en mujeres, te descartaría el SOP porque no es suficiente. En cambio, si me dices salud hormonal, el 80% de la población sufrirá en algún momento algún desajuste hormonal, por lo que sea, por lo que realmente estás hablando de una población grandísima. Y si hablamos de SOP y endometriosis, estamos hablando del 30% de la gente. Pero si hablamos de reglas dolorosas, probablemente ese porcentaje va a subir. En esto quiero que nos fijemos si queremos ennicharnos, porque honestamente creo que es algo que sí ha surgido este 2025, ha surgido de una forma muy clara, hay mucha gente que se ha nichado. Creo que estratégicamente, si lo miras bien basado en datos, puede ser una decisión inteligente, pero creo que es mirarlo estadísticamente basado en datos, porque si no, estás tirándote a una piscina que no sabes si está llena o está vacía. Sobre todo, si os vais a especificar, os voy a dar un truco para que midáis el índice de interés en vuestro nicho de una forma muy rápida, porque yo estoy segura de que muchísimas de las personas que me estáis viendo ahora mismo habéis visto una autoridad grande o una conversión rápida y habéis dicho yo me quiero especificar, pero fijémonos en que a nosotros como creadores de contenido nos dicen no, claro, vosotros estáis súper especializados porque únicamente hacéis reel vertical para Instagram o reel vertical para TikTok y no hacéis ni community manager, no hacéis un montón de servicios. Pero es que hay gente que está más especializada, hay gente que solo te habla de edición en TikTok, hay gente que solo te habla de cómo grabar TikToks, entonces todo se puede especificar más, pero sí que es cierto que para mí el hecho de abrirte un pelín, lo que decíamos, en lugar de hablar de problemas hormonales para mujeres con SOP, pues hablas sobre problemas hormonales para mujeres. Pues de repente te has abierto un pelín y eres más accesible para muchas más personas. Entonces vamos a controlar cuánto nos nichamos, porque podemos hablar de pérdida de grasa para mujeres o podemos hablar de pérdida de grasas para mujeres con problemas hormonales. Para medir interés, quiero que hagas un mapa de conceptos muy básico, muy corto, en 5 minutitos. Por ejemplo, si yo ahora mismo me quisiera enfocar en nutrición, tendría muchas vertientes. Tendría cambio físico, ganar masa, perder grasa. Luego tendríamos desajustes hormonales, o mejor dicho, primero tendríamos el momento hormonas y después tendríamos el momento de desajuste y después tendríamos diferentes cosas y dentro de desajustes, ¿cuáles son los posibles desajustes? ¿Ok? Luego tendríamos recetas y, bueno, antes que tendríamos toda la parte de alimentación, alimentos. Dentro de ahí tendríamos recetas. Vale, tenemos aquí un montón de cosas. Imagínate que yo me quiero especializar en perder grasa. Voy a tener que enlazar los problemas principales de perder grasa y con estas palabras que tengo aquí voy a buscarlas en TikTok. Y si estas palabras que tengo aquí me encuentro que la mayoría, cuando filtro últimos 6 meses, número de me gusta, me encuentro de que la mayoría tienen más de 200.000 likes, mínimo, ¿vale? O sea, que siempre, cada vez que digo likes, aquí sí que es ser específicos, porque yo os iba a decir 1.000.000 de likes, pero es que hay sectores que en general no llegan a 1.000.000 de likes. Entonces, como cualquier sector que esté explotado mínimamente, pero es que cuando quiero decir mínimamente, aunque pongas una palabra clave un poco errónea, TikTok te va a enseñar vídeos con sinónimos que sí que tengan más de 200.000 likes. Entonces tenemos que aplicar este filtro, últimos 6 meses, número de me gusta, más de 200.000 likes. Idealmente nos encontramos con cosas de más de 1.000.000, ¿vale? Si nos encontramos de que la gran mayoría de palabras o muchos de los conceptos clave, si buscamos todo lo que tiene relación con perder grasa y no me encuentro un interés real en este nicho que me acabo de crear yo sola, nos vamos a olvidar de nicharnos y vamos a ir directamente a nutrición. Porque en nutrición seguro que voy a validar perder grasa, seguro que perder grasa va a estar bien, porque perder grasa es que me apostaría bastantes cosas ahora a que es muy poco probable que perder grasa no tenga un vídeo de 2 millones de likes, ¿vale? Entonces, las personas que estéis pensando en especificar, quiero que estas palabras midáis el interés real. Si encontráis que la gran mayoría de palabras tienen vídeos con 20.000 likes, ni os lo penséis, generalistas. Es decir, no quiero ver ni una persona que me enseñe su mapa de ideas habiéndose especificado y que al buscar las ideas y al buscar los conceptos me encuentre con vídeos de 20.000 likes, porque no estaríamos siguiendo la metodología, ¿vale? El tema es que no se vale, ¿vale? No es correcto, es tarjeta roja, es eliminatorio. Si veis que realmente especificaros tanto no tiene un volumen de interés real, generalistas, o damos un paso atrás. En lugar de centrarnos en perder grasa, nos centraremos únicamente en cambios físicos. A lo mejor si hablamos de cambios físicos y hablamos realmente también de ganar masa y de perder en grasa, nos vemos con otra situación y realmente extendemos esto, extendemos el barco. Lo mismo que hemos dicho antes con las hormonas, ¿vale? Pero ojo con esto. Y ahora, por si después de hablar de todo esto, alguien sigue pensando en que su cuenta tiene que hablar de más de 3 temáticas o de más de 2 temáticas, vamos a hablar sobre por qué creo que es súper importante escoger un nicho, máximo 2. O sea, es que no sé ni por qué estoy diciendo que máximo 2, si es que nunca, es decir, llevamos a un estudio, ¿vale? Ese estudio hace tatus y hace piercings y tenemos 2 cuentas separadas, porque no quiero juntar nicho, tatu y piercing. Y mira que el perfil de usuario es súper parecido, pero prefiero separarlo, ¿vale? Entonces, si tenéis 2 nichos, escoged uno. Sí, hay creadores como Baicalitos, como Me Amores, creadores de contenido que después de 10 años creando contenido, a lo largo del tiempo han ido cambiando un poquito sus intereses y a veces hacen vídeos que son un pelín diferentes. Ok, te lo compro. Pero si estamos hablando de la gran mayoría de creadores, la gran mayoría
mayoría de marcas, la gran mayoría de artistas, la gran mayoría de cuentas, es decir, el 99,999% que no llevamos creando contenido 10 años, ni tenemos una masa de 1 millón, ni de 3, ni de 5 millones de seguidores, si no te encuentras en esa situación única y especial, escoge un nicho. Ya está, no lo voy a volver a decir. A partir de aquí, ¿por qué deberías escoger un nicho? 1. El algoritmo te categoriza mejor. Por ejemplo, si siempre subes recetas, va a identificar que hay que enseñarle tus vídeos a aquel público que consume recetas. Que igual que aquí, esto te puedes nichar un pelín más y puedes irte a hacer recetas fitness, ¿vale? Realmente te lo compro. Pero si estamos hablando de la gran mayoría de creadores, la gran mayoría de marcas, la gran mayoría de artistas, la gran mayoría de cuentas, es decir, el 99,999% que no llevamos creando contenido 10 años, ni tenemos una masa de 1 millón, ni de 3, ni de 5 millones de seguidores, si no te encuentras en esa situación única y especial, escoge un nicho. Ya está, no lo voy a volver a decir. A partir de aquí, ¿por qué deberías escoger un nicho? 1. El algoritmo te categoriza mejor. Por ejemplo, si siempre subes recetas, va a identificar que hay que enseñarle tus vídeos a aquel público que consume recetas. Que igual que aquí, esto te puedes nichar un pelín más y puedes irte a hacer recetas fitness, ¿vale? Realmente hay creadores muy grandes que han crecido únicamente haciendo recetas fitness, pero la gran mayoría de creadores han crecido desde una perspectiva un pelín más generalista y incluso luego se han especificado a fitness o se han quedado en recetas normales, ¿vale? Entonces, primera ventaja, el algoritmo te categoriza más rápido. Ya está. Recordemos que esto es más ambiguo de lo que parece, en el sentido de que a la persona que le interesa su salud dental probablemente le interese de igual forma tener los dientes bonitos, tener los dientes rectos o no tener un mal aliento. Es decir, ese mismo usuario consume diferentes tipos de contenido de un mismo nicho porque le interesa esos tipos de contenido. El segundo motivo por el cual escogería un nicho es que las personas te recuerdan. Nosotros, para muchas personas, somos los chicos de TikTok. Aunque también hagamos Instagram, aunque también hayamos hecho cuentas de YouTube en Shorts, da igual, nosotros somos los chicos de TikTok porque tú asocias conceptos a personas. Igual que Diego Doal es el tío que te hace una carta de un restaurante o de una comida entera en un vídeo de YouTube entero. Entonces, aunque él haga recetas que sean individuales, hay ciertos contenidos que nos encasillan. Es decir, puede ser el chico que te prepara la carta entera de KFC o la carta entera de cualquier restaurante y puede ser ese chico que, como has hecho 3 o 4 recetas de él y te han funcionado, te han salido bien, pues es el chico de las recetas. O Almudena es la chica que habla de dientes en TikTok, es la ortodoncista de TikTok. Vale, este factor de que la gente nos relacione con conceptos para mí es clave, pero es clave porque tú empiezas a ser la persona que lleva esos bolsos, la persona que hace X. Y hay un factor de conexión de que haya un elemento que ellos ya tienen en su cerebro y luego entres tú y conecten esos dos elementos. El tercer motivo por el cual me nicharía es el factor de monetización, ¿vale? Va a rentabilizar. Para mí eso es clave porque muy probablemente si estás aquí, si estás haciendo esto, busques de alguna forma u otra rentabilizar tu contenido, ya seas artista vendiendo tus cuadros o dando clases. Un creador de contenido que solo habla sobre skincare va a tener muchos mejores patrocinios de marcas de skincare que un creador de contenido que hable de temas genéricos. Ya está. Deberías nicharte en una cosa y es lo que hay. También pensemos en que si tú empiezas hablando de skincare, de aquí un año, de aquí 2 años, una vez el contenido ya te funcione, una vez ya tengas 20 millones de visitas al mes de media, 50 millones o 100 millones, ahí puedes empezar a abrirte un poco más y hablar de más cosas y empezar a testear con el 20% de contenido. Entonces, de verdad que no tengáis miedo en nicharos porque siempre es ese tiempo de abriros. Y al revés, y como cuarto, ya a nivel de creador, es que ahorras tiempo, ¿vale? Yo no voy a tener el mismo listado de temas posibles de los que hablar si hablo de salud en general que si hablo únicamente de salud dental. Si yo hablo de salud en general, voy a tener tantos temas, es decir, voy a poder hablar desde una blefaroplastia, desde un lifting, hasta una operación de corazón, hasta 1000 cosas, que realmente es que es imposible que seas experto en todo y poder hablar con propiedad de todo. Entonces, expandirte demasiado te da demasiadas posibilidades y el hecho de que tengas un abanico de temas más pequeño te limita y hace que puedas planificar mejor y más fácilmente, de verdad. Luego, el hecho de que tengas 2 temas, como por ejemplo, puede ser, es que voy a decir 2 temas que no tengan nada que ver para que realmente entendáis lo que significa juntar 2 temas, ¿vale? Si tú enlazas dientes con viajes, vas a tener contenidos que sean únicamente de viajes y todo el abanico de viajes y luego vas a tener todo el abanico de dientes. Entonces vas a tener un abanico gigantesco. Cada vez que tengas que plantear ideas, cada vez que tengas que plantear formatos, si sigues la metodología es que va a ser un infierno, de verdad. Es mejor tenerlo un pelín más encapsulado, igual que os digo que vale la pena abrirse y no solo hablar de salud hormonal para mujeres con SOP y podéis hablar sobre salud hormonal en general o salud hormonal para mujeres y es más genérico porque hablas del 50% de la población, que son todas las mujeres, y a la gran mayoría nos importa nuestra salud hormonal. Ahí estamos atacando a un porcentaje de la población grande, pero paralelamente estamos nichándonos, que para mí es un equilibrio muy bueno, pero no te estás yendo al otro extremo de ser demasiado generalista. Entonces, tú como marca, es decir, Zara no es lo mismo que Bershka y Bershka no es lo mismo que una marca independiente de España o que una marca de bolsos que vende bolsos a 2.000 o 3.000 euros. Entonces, tú inevitablemente ya te has categorizado. Y es importante que también veamos esta categorización como algo que queríamos realmente. Y solo nos tenemos que alejar de nuestra categoría real en el hecho donde veamos que nuestro nicho no está muy explotado, que será la gran mayoría de las veces. Que es en ese momento donde en lugar de hablar únicamente de ortodoncia especializado para niños con Invisalign, hablamos de dientes. Después de esta clase, quiero que escojáis vuestro nicho y que comprobéis si realmente tiene un índice de interés suficiente como para especificaros o vale la pena que deis un pasito atrás y que seáis un pelín más generalistas. Y cuando digo un pelín me refiero a, en lugar de hablar de salud hormonal en mujeres con SOP, podemos hablar sobre salud hormonal o sobre salud hormonal en mujeres. Y después de esta gran chapa, espero que podáis tener todos los criterios y todo el abanico suficiente como para poder escoger vuestro nicho en base a datos y con un criterio objetivo que os ayude a crecer vuestra cuenta con una buena base, teniendo claras las decisiones clave que se toman antes de empezar. Ahora sí, nos vemos en la siguiente clase.